estas noches a pasear contigo en Santiago montado en un coche. Estamos de regreso en este interesante conversatorio con el ingeniero Hamble Otañez, quien es el presidente de la dirección municipal del partido La Fuerza del Pueblo en este importante municipio. Hamble, que Santiago es, vamos a decir que una plaza política electoral codiciada y muy compleja también de trabajar políticamente. En Santiago, ¿cuál es la situación política en este momento? Sobre todo con las tres principales organizaciones del país, los partidos mayoritarios. Mira, Santiago evidentemente el ganador de la elección última ha sido el PRM, ¿verdad? Y el gobierno. Y por supuesto eso se manifiesta en la mayoría que tienen los estamentos de poder, ¿no? El Congreso, en la alcaldía y naturalmente en las instituciones que son del Poder Ejecutivo. Pero eso viene en un proceso de cambio, digamos, de degradación de la simpatía o del compromiso político de Santiago con esa fuerza que le dio. Bueno, Santiago le otorgó un poder a ese partido. Lo que estamos viendo ahora mismo es, primero, un fortalecimiento de la fuerza del pueblo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos en días pasados una gran entrada de antiguos dirigentes, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando digo esto estoy hablando de que, por ejemplo, presidentes de circunscripciones de ese partido, una exgobernadora, varios candidatos a diputados de ese partido y también dirigentes de la dirección central o comité central de ese partido. Estamos hablando de, en ese momento, alrededor de 200 dirigentes de todos los niveles pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo hace justamente 2 semanas atrás. Lo que esto significa que el primer paso que ha querido la Fuerza del Pueblo, que es constituirse en el principal partido de oposición de manera indudable, ya ha sido alcanzado. Así, creo que todas las encuestas nos establecen como el partido de oposición, pero también en varias de las encuestas que se están haciendo, vemos, incluso en el promedio de las encuestas que hemos visto en los últimos meses, nos colocan también incluso en competencia de simpatía con el partido de gobierno. O sea que ya hemos alcanzado un posicionamiento como Fuerza del Pueblo que nos pone en condiciones de iniciar una carrera competitiva por el poder en el próximo cuatrienio. Claro, estamos a más de 2 años todavía de las elecciones. También es cierto que vivimos un momento en que el gobierno se ve a la defensiva, muchos escándalos de corrupción, ineficiencia en la gestión pública de los servicios, en la gestión de las inversiones en obras que están haciendo. Toda esa problemática que no ha sabido manejar bien el gobierno con todos estos escándalos, por supuesto, hace que la población torne la mirada hacia la oposición y nos vea a nosotros como Fuerza del Pueblo. Naturalmente, esto tenemos que seguirlo manejando, seguirnos constituyendo como un partido que propone, como un partido que tiene vocación de poder, que tiene también capacidad para concertar. Nosotros, una de las herramientas que estamos usando ahora mismo es, por supuesto, entrar en contacto con las comunidades. Es una buena estrategia política, conquistar dirigentes de otra organización a la que ustedes posiblemente en un futuro se tengan que sentar a negociar alguna alianza electoral, porque como se ha dicho que ya en la República Dominicana es difícil que un partido por sí solo pueda ganar unas elecciones, esto podría provocar un mayor distanciamiento con la otra fuerza política mayoritaria que es el PLD. Sí, ciertamente, Luciano, pero lo que pasa es que estas adhesiones que estamos recibiendo no se producen, digamos, por un activismo nuestro. La verdad es que no salimos a buscar dirigentes de ese ni de ningún otro partido. Pero ciertamente son gente que acuden muchas veces incluso por las relaciones personales que uno históricamente ha tenido con ellos, pues sencillamente ya no se sienten a gusto por situaciones que se dan en esos partidos o no ven en esos partidos expectativas y evidentemente tocan las puertas de la Fuerza del Pueblo y nosotros las abrimos. No quiero ser cínico con lo que estoy diciendo, pero las abrimos esas puertas. Pero en general lo que estamos viendo claramente es que hay una vocación también de unidad de la oposición frente al gobierno. Creo que eso es algo que también se está produciendo. Ustedes tienen la responsabilidad, tanto de Demóstenes Martínez, que dirige el provincial, como en el caso suyo que dirige el municipal,
de hacer el trabajo para fortalecer a la fuerza del pueblo y que sea una opción de poder para las elecciones del 28. Pero tenemos a un partido que gobierna con un presidente que se ha concentrado en Santiago, que ha volcado recursos para Santiago, que es la ciudad donde más inversiones posiblemente esté haciendo el gobierno, con una presencia continua, permanente del presidente. Incluso eligen a Santiago para celebrar su aniversario y movilizarse y lanzar de aquí su primer grito de guerra ya ante el proceso electoral que se avecina. Sí, evidentemente el choque será siempre fuerte con nosotros en Santiago y estamos, por supuesto, dispuestos a hacerlo y dispuestos a ganarlas además. En el caso de Santiago, a ganar estas próximas elecciones. Yo creo que sí, que el gobierno ha puesto un empeño. ¿No irían forzados ustedes con ese enfoque que tiene el presidente, sobre todo Abinader con Santiago? Es un desafío evidentemente quizás superior a otras provincias por esa concentración que tú has dicho, pero al mismo tiempo yo creo que también ha pasado lo siguiente. El presidente Abinader se extralimitó en sus ofertas hacia Santiago. Luciano, mira, hay un momento histórico, 20 de septiembre del año 2020, presidente electo, tomando posesión recientemente en la República Dominicana en ese tiempo, Luis Abinader, viene a Expo Cibao en Santiago y hace el discurso inaugural de ese evento. En ese discurso inaugural trazó una línea que él llamaba Santiago 2025, así se llamaba. Y en ese discurso lleno de promesas, de fantásticas promesas para Santiago, enumeró una serie de proyectos que iba a ejecutar entre ese año 2020 y el año 2025. Le puso un año más, como indicando que se elegiría. Y bueno, y ya ha pasado el 2025, estamos en 2026. Y hoy día podemos contar y hacer por suerte, las hemerotecas, o Google, como dice el presidente Abinader, está ahí. Y podemos ver que el presidente hizo una serie de promesas. Por ejemplo, dijo que iba a prolongar la avenida Antonio Guzmán, que como tú sabes viene desde Bellavista por el puente Mano Patiño, y unirla con la avenida Atuey, que está por allá en Los Ciruelitos, en la zona de Camboya y Buenos Aires, Los Salados, Los Reyes. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Prometió además que iba a poner de 4 carriles la carretera Luperón en Gurabo. Yo creo que hasta un Picasso se llegó a dar ahí, o un corte de cinta, no sé qué cosa. Nunca más volvimos a escuchar hablar al presidente de esa promesa. Prometió que 3 vías fundamentales nuestras, como son la carretera que une a Licey, a Santiago y a Moca, la que va a Tamboril y esa que va a Luperón, la Luperón, esas 3 cruciales, las iba a ampliar para mejorar, por supuesto, la comunicación con esos municipios que, como decíamos al principio del programa, ya se han conurbanado con Santiago. Ninguna de esas acciones la hemos visto. Es decir, que el party... Pero prometió un teleférico y ahí está. Prometió un monorriel y va en proceso. Y van en proceso. Es decir, hay otras promesas en Santiago. Pero en esencia son esas 2 acciones las que ha tomado. Me refiero a acciones de trascendencia. Son esas 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que de 20 cosas que promete ha hecho 2. Es decir, que hay un déficit. Pero si a eso tú le unes el derrumbe de los servicios públicos. Luciano, tú y yo vivimos en sectores donde, por ejemplo, a mí me tocó desmantelar planta eléctrica, desmantelar inversores. Sí. Porque teníamos años ya donde uno tenía 5 minutos de apagón. Nos acostumbramos a pagar, por supuesto, por nuestros servicios, pero a recibir un servicio de calidad. Lo propio ocurre con el agua. Entonces, ahora hay apagones. El otro día, esta misma semana en Santiago hubo un apagón en la zona este, en la entrada de la ciudad. Yo vivo por la zona de Española, Villa Olga, que fue un pandemonio, porque todos esos semáforos de la entrada por la autopista Duarte apagados, al mediodía, caos, una cosa tremenda. Por supuesto, uno en las oficinas, ya con 6, 8, 10 horas de apagón, bueno, las plantas se sobrecalientan, los inversores ya se descargan. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hemos retrocedido en calidad de vida. Pero tú sales, por ejemplo, a hablar a gente que tiene enfermedades catastróficas
las constantes interrupciones en el sistema de medicamentos para enfermedades catastróficas. De alto costo, difícil de conseguir en el mercado y en muchos casos exclusivamente se suplen a través de estos programas que vienen desde el gobierno del presidente Leonel Fernández, ya tienen, 15, 20 años de funcionamiento. Con tanta interrupción de esto. Gente que dura 3, 6 meses sin recibir un medicamento para el cáncer, sin recibir una serie de medicamentos para enfermedades de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, porque no le pagan a los suplidores. Porque es increíble, o sea, y eso puede pasar en un cuatrenio, 1 o 2 veces, pero que cada 6 meses, cada 3 meses haya una crisis de ese tipo. Deja dicho que estamos en un gobierno que no atiende los servicios que tiene que darle a la población. Entonces ahí lo que la gente está diciendo, bueno, mira, no basta, no vamos a seguir creyendo que este hombre tiene buenas intenciones, porque de buenas intenciones no vamos a pasar 8 años de ineficiencia. No es solamente que usted tenga buen deseo, es que usted tiene que hacer las cosas. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo mejor. Estamos comprometidos a hacerlo mejor que lo que está haciendo. Y yo creo que Santiago aún así, vemos que en muchas mediciones el presidente todavía sigue marcando con un porcentaje, vamos a decir, aceptable, porque todavía la población tiene la creencia de que él ha hecho el intento o ha tenido las buenas intenciones de hacerlo. ¿Cómo está la fuerza del pueblo en este momento, en esta plaza electoral de Santiago y en parte de la región? ¿Cómo está la preferencia electoral en este momento entre las principales fuerzas políticas? Mira, nosotros en la zona de Santiago, la provincia de Santiago, en la región del Cibao, ya estamos en el entorno del 36%, 37% de preferencia, que es superior en el país, pero que es un avance enorme. Nosotros tuvimos valores menores a 15% en la pasada elección. Y el hecho de que ya hayamos más que duplicado el nivel de preferencia, pues significa que ha sido un avance extraordinario. Quizá un salto superior a otras provincias que incluso están mejor, pero que nosotros hemos ido avanzando enormemente. Y eso es otro indicador de lo que la gente está pensando sobre esto. Pero yo creo que ahora mismo, Luciano, lo más importante es, para nosotros como fuerza política, es un poco también el estado de ánimo social, ¿no? El humor social, como se llama hoy día en los estudios de mercado. El humor social de Santiago es disgusto. Disgusto por el tema del tránsito, el disgusto por los temas de los apagones, de la falta de agua potable. Esos 3 indicadores están saliendo sistemáticamente en todos los estudios que se están haciendo. Pero además, el tema del nivel de vida, del costo de la vida, la parte de la economía, que está afectando seriamente, especialmente a Santiago. Mire este caso, el tema de la construcción. La construcción es un motor fundamental de la economía del país y de Santiago es lo más importante, el sector inmobiliario especialmente. Pero ¿qué resulta? En los últimos 20 años en Santiago la construcción ha significado un crecimiento por encima del promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto. La construcción siempre creció en el entorno del 6.5%, cuando el país, el PIB total, su promedio de crecimiento andaba por los 5.2%. Es decir, siempre la construcción le llevaba 1 o 1,5 puntos de crecimiento del volumen de operaciones.